diálogo con los protestantes pasa como con Fidel Castro, la gente habla pero el lado de allá no oye. Entonces si tú hablas y la persona de allá no te oye, no merece la pena hablar. Por eso la apologética más que nada la he enfocado en que los católicos verdaderamente conozcan su fe para que puedan dar testimonio de ella, no para discutir con personas de otras iglesias. Y vimos uno de los puntos que por qué María es Madre de Dios, por qué la iglesia le da el título María, Madre de Dios. Hablamos de la virginidad perpetua de María y vamos a comenzar con un tema que yo estoy seguro que es el que ustedes continuamente le han machacado mañana, tarde y noche cuando se encuentran con una persona de otra iglesia, que es que la Virgen María tuvo ¿qué cosa? Mucho más hijos. Yo estoy seguro que no hay una sola persona aquí a quien no se lo hayan, no dicho, sino retado, de que la Virgen María tuvo más hijos. Y verdaderamente, yo sí, cuando me preguntan, yo tengo el moño virado, que es casi siempre la mayoría de las veces, me preguntan, ¿la Virgen María tuvo más hijos? Digo, sí, cómo no, yo soy uno de ellos. Por supuesto que tiene más hijos, pero no en el sentido que ellos lo dicen. Y tenemos que ver las cosas con el plano que yo le dije, que era la mayoría de la apologética, que era sentido común. Sentido común. ¿Sería malo que María hubiera tenido más hijos con José? ¿Ustedes creen que sería malo? No, María estaba casada con José. Sería bueno y santo que en su matrimonio María hubiera tenido más hijos. Abraham y Sara tuvieron un hijo, Isaac. Raquel y Jacob tuvieron varios hijos. O sea, en el contexto del matrimonio los hijos son una bendición. O sea que si la iglesia dice que María no tuvo más hijos, no lo dice por ella y su relación con José, lo dice por la santidad de Jesucristo. Es por lo que la iglesia tiene la doctrina esta de que Jesús no tuvo más hermanos, porque bien habían podido tener María y José más hijos y hubiera sido totalmente santo. La iglesia no se hubiera metido en este lío desde el primer siglo a defender la virginidad perpetua de María, y desde el punto de vista de sentido común, Jesús es el hijo único ¿de quién? De Dios, hijo unigénito de Dios. Dios no tiene más hijos, pero cuando Jesús se encarna en el vientre de María, Jesús se convierte en verdadero Dios y ¿qué más? Verdadero hombre, verdadero Dios, verdadero hombre. No hay una mitad de Jesús que es humana y una mitad de Jesús que es divina. Eso lo hablamos cuando hablamos de la maternidad de María. Todo en Jesús es humano y es divino. No se puede separar, ni se puede, resucitado sigue siendo verdadero Dios y verdadero hombre. Por eso a mí me suena repugnante pensar que Dios tiene un hermano carnal. ¿Ustedes se han puesto a pensar eso? Dios, que es único, unigénito, puede compartir la carne de la segunda persona de la Santísima Trinidad con otros hermanos. Para mí eso es verdaderamente, no cabe en la mente. Es unigénito de Dios. Dios no comparte su gloria con nadie. ¿Tú te imaginas que alguien dijera en el año 90 de nuestra era, alguien dijera, yo soy sobrino nieto de Jesucristo? ¿Ustedes le da risa? Y me da risa porque suena ridículo. Eso es lo que piensan los protestantes. Dios no puede tener familia humana porque Dios es único. Es un solo Dios. Y en una iglesia que se creaba en el mundo griego, que empezaba a predicar en el mundo griego, ¿cómo se llamaban la gente que eran mitad Dios y mitad humano? Semidioses. Se decían, si el hermano mayor es hijo de Dios, los otros que deben ser semidioses. Hubiera sido una confusión total. Dios no comparte su gloria con nadie. Dios no puede tener hermano. Y la segunda persona de la Trinidad es verdadero hombre, pero también es verdadero Dios. Eso viéndolo desde el sentido común. Ahora, desde el plan de Dios, si lo miramos desde el punto del plan de Dios, Dios tiene un plan para cada una de las personas. En el matrimonio, ¿cuál es el plan de Dios en el matrimonio? La procreación, engendrar hijos para el reino de Dios. Ese es el plan de Dios para el matrimonio. Por eso es que el demonio hoy en día, ¿qué es lo que quiere hacer? Entorpecer ese plan con el control de la natalidad, con el aborto. No es por gusto, está entorpeciendo el plan de Dios. Pero en el caso de María y de José, el plan de Dios para ellos no era engendrar hijos para el mundo. ¿Cuál era el plan de Dios específico para ellos? Encarnar, cuidar al único Hijo de Dios.
Dice la Biblia, ¿se acuerdan cuando hablamos el mes pasado? Que José era un hombre que justo. Quiere decir que era totalmente agradable a Dios como Abraham, porque dice la Biblia que no es ningún hombre justo. Pero entonces José sabía cuál era el plan que Dios le había revelado a él. Y María lo sabía mejor todavía. El único plan que tenía Dios para José y María era encarnar, cuidar y preservar a Jesús para la obra que Jesús iba a retornar. ¿Ustedes creen que si una persona le dice, óyeme, Dios viene para tu casa, va a tener 7 muchachos más dando gritos alrededor, más o menos de la misma, es que eso no tiene, estamos viendo desde el punto de vista de sentido común? Si ellos sabían que el Mesías estaba en su casa, ¿dónde se tiene que haber enfocado toda la atención de este matrimonio? En el Mesías. Por eso cuando se le pierde en el templo se vuelven como que locos. Nos han confiado al Hijo único de Dios. Si ustedes ven la reacción de José y María cuando el niño Jesús se pierde en el templo, no es una reacción de unos padres que tienen 15 hijos que cuidar. Es la reacción de unos padres que tienen un solo hijo y para cómo se les perdió. Porque ya cuando se pierde Jesús en el templo, Jesús tenía 13 o 14 años. Ya es tiempo para que hubieran habido unos cuantos hermanos, ¿no? Y no lo miente en ningún lugar la Escritura, que dejaron los hermanos con nadie ni que nadie los cuidó. Ellos se volvieron locos, viraron a buscar al único hijo que tenían. Pero los protestantes usan un texto, el texto que usan los protestantes para restregárselo en las narices a los católicos. Entonces los católicos cuando no los presentan bajamos las orejas como los perros cuando los regañan. Es San Mateo 13:55. San Mateo 13:55, donde dice, ¿no se llaman sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? Lo dice San Mateo 13:55. ¿No se llaman sus hermanos como Santiago, José, Simón? Y uno dice, wow, ahí hay ¿cuántos? 4 hermanos de Jesús. Y ahí los católicos que no conocen su fe se quedan como que locos. Se quedan cuando y yo también le digo a estos hermanos, yo le digo, ¿quién tuvo la Biblia solita 16 siglos? La Iglesia Católica. Los protestantes nos surgen desde el siglo XVI. Por 16 siglos nosotros tuvimos la Biblia. Si la iglesia es tan mala como ellos dicen y quiere defender la virginidad de María, ¿qué hubiera hecho la iglesia en estos 16 siglos con estos capítulos? Y ellos jamás se hubieran enterado de estos 4 nombres, porque los originales los tenemos nosotros. Sin embargo, la iglesia no los cambió. ¿Por qué la iglesia no los cambió? Primero, porque la palabra de Dios no se cambia. Y segundo, porque la iglesia tiene la explicación de por qué están estos 4 nombres aquí. El original que conocemos del Evangelio es el griego, está en griego, pero se cree que hay una fuente primitiva más anterior a esta traducción griega, que era la fuente hebrea. Nosotros tenemos una traducción en español que viene de una traducción en latín, que viene de una traducción en griego, que posiblemente haya tenido un origen hebreo. Pero Jesús, ¿qué idioma habló? Arameo. El idioma arameo es muy limitado. El idioma arameo es extremadamente limitado, no tiene inclusive comparativo, no usa comparativo y muy pocos nombres precisos, casi siempre usan configuraciones. Ellos tienen una palabra que se pronuncia ag, aquí con el sonido en la garganta. Ahora lo puedo hacer porque no hay nadie delante de mí, pero se pronuncia ag. La palabra ag, como que es muy difícil de pronunciar. La traducción literal es pariente. Es la traducción literal, pero se usa para cualquier tipo de pariente. La palabra ag se usa para hermano, para primo, para tío, para cualquier persona cercana de la familia. Cuando un hebreo va a hablar, o en esa época en arameo iba a hablar de tu hermano carnal, él no decía tu hermano, él decía el hijo de tu madre. Cuando él menciona el hijo de tu madre está fuera, no hay duda que está hablando de quién, de un hermano carnal. Pero cuando era un pariente, la palabra que se usaba era la palabra ark. Por ejemplo, en Génesis 13:8, Abraham llama hermano a Lot. Si ustedes leen Génesis 13:8, dice, vamos a separarnos aquí, Lot y Abraham, porque tú y yo somos hermanos. Sin embargo, en Génesis 12:5 dice que Abraham era tío de Lot. O sea, Abraham era tío de Lot. ¿Y cómo llama Abraham a Lot en Génesis 13:8? Vamos a separarnos porque tú eres mi hermano. Sin embargo, eran tío y sobrino. ¿Qué palabra estaban utilizando ahí?
la palabra ark. También en Levítico 10, del 1 al 5, donde los hijos de Aarón ofrecen incienso que Dios no había pedido, incienso pagano, delante del arca, y mueren, se llaman a Misael, Eliafán, Nadab y Abiú, que son los dos hijos de Aarón, y otros dos primos de ellos se le llaman hermanos. Ve y retira a tus hermanos delante de la tienda. Sin embargo, Nadab y Abiú no eran hermanos de Misael y Elisafán, eran primos hermanos de Misael y Elisafán. O sea que la palabra, hay montones de pasajes de la Biblia donde la palabra ark se usa como hermano, se usa como pariente, se usa como primo. Así que cuando se dice tus hermanos no son Mateo, no son Santiago, no son Judas, no son José, ahí se puede interpretar lo que está diciendo la palabra, tus, ¿qué cosa? Parientes, que se llaman fulano, fulano, fulano. Sus parientes no están aquí porque si hubieran sido hermanos carnales, hubieran dicho los hijos de su madre. Sin embargo, estos nombres, ¿se recuerdan los nombres que dice San Mateo 13:55? ¿Cuáles son? Santiago, José, Simón y Judas. Recuérdense, Santiago, José, Simón y Judas. Pero sin embargo están puestos en la Biblia, esos mismos nombres están puestos en la Biblia como hijos de otra persona. Y van a ver que, esto se lo dije una vez yo a un protestante, y le dije, ¿en tu iglesia no te enseñaron esto? Me dijo, no. Digo, bueno, me alegro que hayas hablado conmigo porque no te están enseñando la doctrina completa. En el Evangelio de San Juan, capítulo 19, ¿quién es el único testigo de los apóstoles que hay de la crucifixión? ¿Quién es el único testigo? San Juan. San Juan escribe lo que él dice que él vio. En San Juan 19:25 dice, junto a la cruz de Jesús estaba su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María de Magdala. O sea, son las famosas tres María. María, la madre de Jesús, María, la esposa de Cleofé, y María de Magdala. Pero fíjate que interesante, dice que María, la madre de Jesús, es hermana de María, la esposa de Cleofé. ¿Ustedes creen que hay dos hermanas que se llamen iguales, María y María? Qué poca imaginación. ¿Para qué se ponen los nombres? Para diferenciar a los hermanos, ¿no? Pues no pueden haber dos hermanas que se llamen María. Lo más seguro que María, la de Cleofé, ¿qué cosa era de María, la de Jesús? Prima, que están usando la palabra ajá o aja. Entonces, pero tienen que tener claro lo que voy a decir. Juan, que lo vio al pie de la cruz, está María, la madre de Jesús, María, la mujer de Cleofás, y María de Magdala. Vamos al Evangelio de San Marcos a buscar el mismo versículo al pie de la cruz. O sea, vamos a ver lo mismo que vio Juan, pero ahora relatado por San Marcos. Vamos a buscar en San Marcos 15, el Evangelio de San Marcos, capítulo 15, versículo 40. Dice, había también unas mujeres mirando desde lejos. Fíjate, es lo mismo que dice Juan. Juan dice, había unas mujeres al pie de la cruz. Repetimos para que no se los olvide. María, la madre de Jesús, María, la de Cleofás, y María de Magdala. Ahora nos dice Marcos lo mismo. Habían también unas mujeres mirando desde lejos, entre ellas María Magdalena. Vimos uno. María, la madre de Santiago y de José. ¿Cuáles son los dos hermanos de Jesús que menciona San Mateo 13:55? Esos mismos, Santiago y José, en el mismo orden. Nos dice San Marcos 15:40 que estos dos hombres, Santiago y José, eran hijos de ¿quién? De María, la esposa de Cleofás. Por lo tanto, ¿serían qué cosa de Cristo? Primos, parientes. Y nos quedan dos. ¿Quiénes nos quedan? Simón y Judas. Si ustedes van a Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 12, dice, entonces se volvieron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, que está próximo a Jerusalén, a distancia de un camino sabático. Y cuando llegaron, subieron al piso superior, donde vivían. Eran Pedro, Juan, Santiago y Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago, hijo de Alfeo, Simón y Judas. Aquí están los otros dos nombres, Simón y Judas, que posiblemente
eran seguidores de Jesús y posiblemente sean parientes de Jesús. Pero fíjate que los nombres están en el mismo orden: Santiago y José, Simón. ¿Y qué Judas era este? Judas Tadeo. Este es San Judas Tadeo, que dice la tradición griega que era primo de Jesús. Que era primo de Jesús, dice la tradición griega de Jerusalén. O sea que vemos que los 4 nombres que da la Biblia como hermanos de Jesús aparecen en la Biblia: 2 como primos de Jesús y 2 como discípulos de Jesús. También, como les dije anteriormente, en el pasaje de Jesús perdido en el templo, cuando le dice María: mira que tu padre y yo estábamos angustiados buscándote. No dice: mira que tu padre y yo y tus hermanos andábamos buscando. ¿Dónde podemos afirmar que a los 12 años de Jesús, si hubieran habido hijos, ya no hubieran estado nacidos? Porque ya después de este pasaje, José no se vuelve a mencionar más en la Biblia. Se cree que haya muerto. Por eso sabemos que hasta ese momento no hay ningún hijo de José y de María, verdaderamente. Yo hice una consideración aquí en el capítulo que le dije que pueden encontrar en el internet, y no quiero demorarme mucho a poder terminar esta pregunta, pero yo saqué la cuenta. Si Jesús murió a los 30 años, ya tenía que tener algún hermano ya por lo menos de 18 o 19 años, y que esos hermanos no aparezcan en más ningún otro, ni siquiera en las bodas de Caná. En las bodas de Caná, ¿quién vuelven a aparecer? María y Jesús. No aparecen por ningún lado. En el mismo hecho de la sinagoga de Nazaret, cuando dicen que tus hermanos están entre nosotros, si hubieran habido hermanas y hermanos, estas muchachas hubieran sido unas muchachas mayores, por algún motivo hubiera que haber aparecido en algún tipo de memoria de los hechos de los apóstoles, y jamás se vuelve a mencionar absolutamente nada. Otras de las cosas que usan los protestantes para confundir a los católicos es que la palabra de Dios dice que Jesús es el primogénito de María. Entonces ellos dicen: ajá, es primogénito, entonces tiene que haber un segundogénito y un tercergénito. Pero lo que ellos no se dan cuenta, o están tan ofuscados buscando cómo, porque es una obsesión de manchar el nombre de María. Ellos están tan ofuscados que no se dan cuenta de una cosa: primogénito en la Biblia no quiere decir el primero de una serie de personas. Primogénito en la Biblia es que el primer hijo varón que nacía de una familia se le consagraba a Dios. Ese primer varón nacido consagrado a Dios era el primogénito. Si en una familia no nacía un varón, nacía una hembra, esa familia no tenía primogénito, porque primogénito era mención de honor. Este es el consagrado a Dios de la familia. Por ejemplo, hay un versículo hablando de los primogénitos que dice: y Eliezer, hijo de fulano de tal, fue el primogénito, y Reabías, Ezequiel, hijo de Reabías, fue primogénito, y Reabías no tuvo más hijos. Sin embargo, Eliezer era el primogénito. También está otra parte aquí en la Biblia, ustedes lo pueden encontrar en el tema que se llama María en las Escrituras, donde habla del término primogénito, de una mujer que tuvo un primogénito, dice, y no tuvo más hijos hasta que se murió. Por ejemplo, una familia tenía el primer hijo, lo consagraba a Dios. ¿Ese primer hijo qué cosa era? Primogénito. Pero si no tenía, ¿y la mujer sabía en ese momento que iba a tener más hijos? No. Sin embargo, ¿ese qué cosa era ya? Primogénito. Y si no tenía más ninguno, ¿qué cosa seguía siendo ese? El primogénito. Luego, entonces, cuando ellos dicen que Jesús es primogénito, en sentido que quiere decir que es el primero, no es primero de orden, es primero de honor en el mundo judío. Aquí hay en este estudio, en esta parte de la pregunta esta de si María tuvo más hijos, hay un estudio que me mandó un abogado que se llama Miguel González, que es profesor de Derecho Romano, y él me escribió algo, es muy cortito, se lo voy a leer,
pero para que usted vea que interesante, que yo no lo sabía, dice, me escribió él y con su permiso lo puse en el estudio, dice, hablemos un poco de derecho antiguo, materia en la cual soy considerado una autoridad, si se disculpa la expresión, habiendo sido titular de la cátedra de Derechos Romanos por muchos años en una de las universidades de mayor prestigio de mi estado, eres de México. Para los que conocen de derecho antiguo, les explico. En los pueblos antiguos, el parentesco se dio legalmente a través de dos formas: sistema agnaticio y sistema cognaticio. Los hebreos, así como todos los pueblos que seguían el sistema patriarcal agnatio, solo reconocían el parentesco que se daba a través del padre. Dos hermanos de madres no eran hermanos. Sin embargo, dos de padre sí lo eran, a pesar de tener diferentes madres. Para los que quieren siempre fundamentos en la Biblia, busquen el Antiguo Testamento, por ejemplo. Entre otros, la historia de José en el Génesis. Sus hermanos eran hijos de diferentes madres, los hijos de Jacob, pero todos eran hermanos. San Juan Bautista, hijo de Zacarías, e Isabel, prima de la Santísima Virgen, era primo de Jesús, según nuestro sistema familiar. Pero según el sistema agnaticio, no compartían la misma sangre, porque eran familia por parte de ¿qué? De madre. José, Simón, Santiago y Judas son hermanos entre sí, hijos de Cleofás, Alfeo, según la traducción. Según la tradición, hermano de San José, y de otra mujer llamada María, por lo tanto, primos de Jesús. Cuando en la antigüedad se quería establecer el vínculo entre dos personas, hijos de la misma mujer, legalmente no eran hermanos. O sea, dos hijos de la misma mujer, que eran considerados por el sistema agnatio no eran considerados hermanos. Cuando se querían establecer este parentesco, se decían hijos de la mujer, lo que yo le dije, los hijos de tu madre, y se hacían referencia a la madre. La traducción del arameo al griego y de este al latín y finalmente al español de la escritura se leen hermanos de Jesús en el sentido primo. La escritura, y esto es muy cierto lo que dice este hermano, la escritura jamás dice hijos de María. Y fíjate que nunca dice la escritura, los hijos de María vinieron. ¿Qué es lo que dice siempre? Los hermanos de Jesús. Está usando esta palabra que no se usaba para relación de madre e hijo, de arc, sino para para parientes, primos hermanos. Yo creo que esto más o menos pues les aclara cuando le den a ustedes con los nombres. Entonces me escriben a mí, Fran, ¿dónde está la asunción de la Virgen María en la Biblia? Y tú sabes, cuando yo tengo el moño virado, que como les dije, ¿cuándo? Todos los días. Yo dije casi siempre, además es una interpretación de lo que yo dije. Casi siempre. ¿Tú sabes lo que yo le contesto? Yo con mucha ingenuidad le contesto, la Asunción de María está en el mismo capítulo donde aparece la muerte de San José. Dios te bendiga. Bye. Entonces, como a los 2 o 3 días me llega un email de vuelta de la misma persona. He estado buscando la muerte de San José y no aparece en la Biblia. Entonces yo ingenuamente le vuelvo a contestar, entonces José no se murió. Y entonces me contestan, pues claro que se murió. Digo, pues si no está en la Biblia y se murió, María también subió a los cielos y no está en la Biblia. Eso es puro sentido común. No hace falta teología. ¿Dónde está? Si tiene que estar escrito aquí para que sea real. Ok, si es así, dime dónde está la muerte de José. No está. Cuando vaya a Nazaret el mes que viene, déjame ver si lo veo en alguna de las tiendas cerca de la basílica haciendo rosario. ¿Qué es lo que quiere decir? La Biblia no es un recuento histórico de datos. La Biblia es la manifestación de la voluntad de Dios para que nosotros podamos vivir siguiendo su... Pero no es una consecuencia de datos históricos ordenados. Ir a buscar datos históricos, ir a buscar ciencia en la Biblia es como ir a buscar las recetas, que sé yo, de sancocho a las guías telefónicas por la S. Algo totalmente ilógico. La Asunción de María no está. Primero, porque es un evento de la iglesia, no es un evento de la redención. ¿Está la muerte de San Pedro? ¿No está el martirio de San Pablo? No, Hechos de los Apóstoles acaba abruptamente. No está la muerte de San Lucas. O sea, hay una cantidad de hechos que no ocurrieron porque son patrimonio de la iglesia, no son parte del plan de la salvación. Por eso la Asunción de María no está en los cielos. Perdón, no está en los cielos, no está en la Biblia. Casi digo como el otro día, como Isabel y Juan y la que se formó. Pero no está en la Biblia. No sabemos si ocurrió después que Lucas terminó de escribir el Hechos de los Apóstoles. No lo sabemos,
no está en la Biblia, pero lo más importante, no contradice la Biblia. No se lo voy a leer porque no tenemos tiempo, pero por ejemplo, en Primera de Corintios 15:5, Primera de Corintios 15:5, dice San Pablo que Cristo resucitado se le apareció primero que nadie a San Pedro. Lo dice Primera de Corintios 15:5. ¿Ustedes han leído eso en el Evangelio? En el Evangelio dice que Juan y Pedro llegaron a la tumba, y Pedro no corrió mucho, Juan corrió y llegó primero. Y vieron, pero dicen en algún momento que Cristo se le apareció primero a Pedro. No lo dice en ningún lado, sin embargo Pablo lo dice. Y si Pablo lo dice, y es palabra de Dios, debe ser verdad. ¿Qué sucedió? Que no está narrado, y ahora tú entiendes por qué Pedro no se apuró en llegar. La gente decía, no, porque era más viejo, por eso Juan corrió más. No, Pedro no se apuró en llegar porque ya Jesús se le había aparecido a Pedro, lo dice Pablo. Sin embargo, no lo mencionan los evangelios. Por ejemplo, la epístola de San Judas dice que el demonio y San Miguel Arcángel disputaron por el cuerpo de Moisés. Lo dice la epístola de Judas. Sin embargo, vayan al Éxodo para que vean que en el Éxodo en ningún momento dice eso. ¿Por qué? Porque la Biblia no es una secuencia cronológica de hechos. La asunción de María no está en la palabra de Dios. Pero ustedes saben lo que contestarle cuando le vengan a decir que dónde está la asunción de María. Le van a decir que está en el mismo capítulo de ¿qué? Que la muerte de San José, y denle en tiempo para que lo busque. Tengan paciencia para que se vuelvan locos buscando por todos los evangelios. Déjenlo, disfrútenlo mientras lo estén. Y cuando le digan que no está, ponen la cara más seráfica que ustedes tengan. Entonces le dicen con toda ingenuidad, entonces no se murió. ¿Cuál es el problema? Si no lo hace por su madre, lo va a hacer por tiempo. Entonces lo más cómico del caso, que todos los protestantes esperan irse al cielo en cuerpo y alma. ¿Qué día? El famoso rapto. Nos vamos a ir todos para el cielo. ¿No han visto el bumper sticker? En caso de rapto, este carro se queda sin conductor. O sea, que todo está... No voy a decir la palabra. Entonces esos hermanos se van a ir al cielo en cuerpo y alma. ¿Y la madre de Jesús? No. Vaya, yo le digo, mira hermano, ¿tú sabes qué? Tú te vas en el rapto, María se fue primero. Ahora, rebáteme eso. En mi pueblo, me imagino que muchos pueblos también de ustedes, había un refrán que decía, el que no quiera a su madre, no quiere a nadie. Volvemos de la lógica. Si Jesús no quiere a su madre, no los puede querer a ninguno de ustedes ni a mí, que somos unos sinvergüenza. Partiendo de ahí. Ahora venimos de segundo. ¿Cómo trataba Jesús a las prostitutas? ¿Cómo las trataba? ¿La trataba mal? Le decía, vete, sinvergüenza. ¿La trataba? ¿Qué le dijo a la adúltera? La levantó y le dijo, yo tampoco te condeno. Vete y no lo hagas. Cuando llegó aquella mujer que le lavó los pies, que los fariseos dijeron, si supiera quién lo está tocando, y que Jesús le dijo, Simón, vine aquí, tú no me lavaste los pies, esta mujer no ha dejado de... Jesús comió en casa de Simón el leproso, que era contaminarse. ¿Cuál era la gran acusación que le decían a Jesús? Que andaba rodeado de ladrones y de recaudadores y de gentes malas. Si Jesús no despreció nunca ni trató mal a una prostituta ni a un ladrón, ¿cómo se te puede imaginar que va a despreciar públicamente a su madre? Eso es tener la mente dañada, tener la mente sucia. ¿Y en qué se basan? Cuando hay una mujer de la multitud que grita, bendito el vientre que te llevó y los pechos que te amamantaron. Y Jesús dijo, no, bendito quien hace la palabra de Dios y la cumple. Dice, tú ves, la despreció. Digo, ellos, como no son espirituales, no entienden que ahí Jesús no despreció a María. Jesús puso a María en el lugar que le corresponde. ¿Qué le dice a la mujer? Bendito el vientre que te llevó y los pechos que te amamantaron. ¿Y qué dice Jesús? Bendito es quien escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. Antes de ser madre de Jesús, ¿qué hizo María? Escuchar la palabra de Dios y ponerla en práctica. Jesús dice, ella no es bendita porque me llevó en el vientre, ella es bendita porque escuchó la voz de Dios y la puso en práctica. En vez de despreciar a María, está poniendo a María en el verdadero contexto donde María debe de estar. Además que Jesús no puede haber despreciado a María por una simple razón. ¿Qué dice el cuarto mandamiento de la ley judía? Honrar padre
y madre. Si Jesús desprecia a María, está faltando al cuarto mandamiento y está cayendo ¿en qué? En pecado. Imposible. Mira, lo que pasa es que esa gente tiene la mente tan obsesionada con ofender a María que no se paran a pensar el daño que están haciéndole a la misma reputación de Jesús. También, y se lo explicamos la vez anterior, lo hablábamos, que también dicen que es porque Jesús llamaba a María mujer, no la llamaba madre. Y yo se lo expliqué en la clase anterior, que Eva, antes del pecado, no tenía nombre. ¿Cómo se llamaba Eva antes del pecado? Mujer. ¿Y qué característica tenía Eva antes del pecado? Era virgen y no tenía pecado. Porque dice, después del pecado, en el capítulo 4 de Génesis, dice que Adán conoció a Eva. Entonces, esta criatura antes del pecado era virgen, no tenía pecado, era inmaculada. ¿Y cómo se llamaba? Mujer. Después del pecado, a Adán le pone nombre. ¿Y qué nombre le pone a Adán? Eva. ¿Y se recuerdan qué quiere decir Eva? Madre. Eva es la madre que engendró, que se dejó de ser virgen y que estaba en pecado. Por eso que Jesús llama todo el tiempo a María, no la llama madre, no la llama Eva. ¿Cómo la llama? Mujer. La mujer antes del pecado, cuando era totalmente virgen. Otro punto, ya nos queda 5 o 6 minutos. Otro punto, y yo ya está así, ya lo dijimos, ya lo hablamos, ¿por qué los católicos llaman madre a María? María es nuestra madre, ya lo explicamos la vez anterior. Los que no vinieron a la clase, allá atrás están los CD de las clases. ¿Se acuerdan? Le expliqué cómo al pie de la cruz, cuando Jesús dice, mujer, ahí tienes a tu hijo, se cumple la profecía de Génesis 3:15. La simiente, los descendientes de la mujer, la maternidad divina en la cruz, cuando Jesús nos deja a María como signo de que nosotros tenemos poder para derrotar al demonio. Eso lo explicamos ojalá que se acuerden cuando yo expliqué eso, que esa fue la parte central que hablamos del Evangelio de San Juan, porque María es nuestra madre, es una cosa más poderosa que el simple título de mamá. Tuvimos una noche entera hablando de eso y está en las grabaciones. Y por eso nadie se puede ofender que le digan a María nuestra madre. ¿Qué le dijeron los judíos a Jesús lleno de orgullo? ¿Nosotros somos hijos de quién? De Abraham. ¿Y Jesús lo negó? No, los judíos se consideran hijos de Abraham. ¿Por qué? Hijos como en la fe, porque Abraham fue el primero que creyó. Por eso son los hijos. Los judíos profesan la fe de quién? De Abraham, porque fue el primero que creyó en el Dios de Israel. María es la primera que creyó en Jesús. Cuando le dijo que sí al ángel, María es la primera de las creyentes. María es la primera que acepta a Jesús como Señor y Salvador. Si los judíos son hijos del sí de Abraham, nosotros somos hijos del sí de María. Por eso que decimos que María es nuestra madre, aparte de lo que le expliqué espiritualmente del poder contra Satanás, que eso es muy importante. Otra de las cosas y acuérdense, los que llegaron un poco después, recuérdense que este tema está escrito en el website apologéticasiloe.com, todo junto, apologética Siloé, como la piscina bíblica, SILOE, apologéticasiloe.com. Este tema está escrito y se llama María en las Escrituras, tiene 70 páginas. O sea, yo nada más que le estoy dando a ustedes nada más que los puntos principales. Esto está bien desarrollado y mucho más largo. Otra de las cosas que ellos atacan de la Virgen María, y aquí están enredadas otras doctrinas, dicen, ¿por qué ustedes le rezan a María? Si María está muerta. ¿No han oído decir eso? Bueno, le estoy diciendo algo nuevo. Hay muchos protestantes que están creyendo últimamente que las personas cuando se mueren se duermen hasta el día del juicio final. Eso no es doctrina bíblica, eso no es doctrina ni siquiera de Lutero, de Calvino, eso es doctrina del siglo XX. Ellos piensan que vivimos 40, 50, 60 años perreados y pasando trabajo para después, ¿qué cosa? Dormirnos 15 o 16 mil años hasta que venga Cristo. Jesús dijo, he venido a traer vida. ¿Y vida en qué? En abundancia. Vaya abundancia si te vas a pasar 17 mil años dormido. Además, en la parábola del rico Epulón y el pobre Lázaro, ¿Lázaro se murió o no? Vaya que se murió. ¿Y Epulón se murió o no se murió? ¿Y qué están haciendo ellos dos en el seno de Abraham? Están hablando, estaban dormidos. Están hablando uno con el otro. Mira, déjame ir.
Cuando dice la epístola de Pedro que Jesús descendió al lugar de los muertos a predicar a los espíritus, cuando Jesús murió en la cruz, a predicar a los espíritus que estaban encarcelados desde la época de Noé. Habían pasado de Noé casi 4000 años. Y Jesús baja a predicar a los espíritus que se revelaron en esa época. Si la gente se duerme, ¿a quién le predicó Jesús? Una pila de gente que estaba dormido y Jesús hablando como un loco. La Escritura continuamente habla de la vida eterna. Eso, pero si ellos no creen en la vida eterna, no hay mucho que decir. Pero para nosotros, los que mueren físicamente no están muertos, están vivos en la presencia de Dios. Es más, que un vivo puede estar muerto y un muerto puede estar vivo desde el punto de vista espiritual. Conozco una pila de gente que están vivas, que espiritualmente están muertos, y usted le mira a los ojos y se murieron hace como 10 años. Pero yo le decía otro día a una persona con el arma principal de la apologética. ¿Cuál es el arma principal de la apologética? El sentido común. Se lo digo porque veo caras de gente que parece que se le fue el sentido común porque están así, mira. Digo que yo tengo el don de hacer descansar a la gente en el espíritu. Yo empiezo a hablar en el grupo y a la media hora hacen así, pan, 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 pan. Y yo digo, voy a seguir hablando porque lo están grabando para la posteridad, porque la gente de aquí descansó en el espíritu. Pero el sentido común, a mí me escribió una persona de un país latinoamericano el otro día y me decía, ¿cómo María va a saber las oraciones de todo el mundo si María nada más que ocupa un lugar, no es omnisciente? Le dije, ven acá, hermano, yo estoy hablando contigo y tú estás en Perú y yo estoy en Miami a través de internet, y le he contestado a gente hace un minuto que están en Canadá, que están en la China. Entonces yo soy omnisciente. Y dice, no. Digo yo, ¿y por qué estoy hablando con tanta gente del mundo entero al mismo tiempo y te conectas en un chat y te conectas con cuánta gente? Digo, si se puede hacer con el internet como en el mundo espiritual de una forma que nosotros no sabemos, se va a poder hacer. Si nosotros con un simple laptop nos podemos comunicar con gente que está en la China. Yo no sé cómo, yo te lo puedo explicar, pero sí sé que si eso se hace en el mundo de la técnica, espiritualmente hay una comunicación entre María y nosotros y los santos y las personas en el cielo que nosotros no conocemos, porque verdaderamente tenemos 2000 años de testimonio de que sí existen. Había una viejita que se llamaba María Pasión, ¿te acuerdas de vida? María Pasión, que era un personaje. María Pasión decía con el Padre siempre, por Cristo, con Él y en Él. No había forma que tú se lo explicaras. Un día el Padre se cayó y María Pasión dijo, por Cristo, con Cristo en Él, en unidad. Y todo el mundo dijo amén. Y el Padre que estuvo todo el tiempo mirándola. Era un verdadero personaje. Pero un día ella viene y ella siempre me decía, quiero encargar esta misa a Santa Polonia. Y yo le apuntaba a la misa y le dije, acá María, ¿por qué tú, esta santa, de dónde la sacaste, Santa Polonia? Yo no la conozco. Dice, ¿por qué tú dices que le encargo misa? Porque nadie la conoce. Como no tiene devoto, seguro que se ocupa de lo que yo le estoy diciendo. Ella no fue boba, ella se buscó un santo que no estuviera demasiado ocupado. Así que búsquense ustedes algún santo que no esté demasiado y úsenlo de intercesor allá arriba. Pueden buscar una lista en el santoral que no tienen demasiada clientela, pero no, verdaderamente. No, esto no quiere decir que si una viejita que no sabe esto y ora, ay Santa Teresa, concédeme tal cosa, que Dios no la va a oír. Porque el Dios que yo conozco es un Dios de misericordia. El Dios que yo conozco no es un Dios que está allá arriba. Ajá, así que no sabes orar bien, no te voy a oír. Dios no mira lo que decimos, Dios mira el corazón. Cualquier oración Dios la recibe. Ahora, si ustedes están creciendo en la fe, si ustedes quieren caminar más en la fe, ustedes quieren orar como agrada a Dios y quieren utilizar la intercesión de los santos, utilícenla, pero vamos a hacerla bien. ¿Cómo van a orar a quién? Al Señor. Señor, te pido que por la intercesión, por el amor que le tuviste a Santa Cecilia, por el martirio de esta sierva tuya, que me concedas la gracia de tal cosa. Por Cristo, nuestro Señor. Esa oración tiene la seguridad que va al Padre a través de Cristo y lleva la intercesión. Un modelo de oración e intercesión en la Biblia espectacular es cuando Dios le dijo a Moisés, voy a destruir Israel. Y Moisés le dijo, acuérdate de de Abraham, de Isaac y de Jacob. No destruyas tu pueblo por ellos. Y dice que Dios recapacitó, dijo, en honor de Abraham, de Isaac y de Jacob, yo no voy a destruir Israel. Ahí Moisés utilizó la intercesión
de los santos. No les dijo, no destruye Israel porque ellos son muy buenos. Dijo, no, acuérdate de 3 personas, Abraham, Isaac y Jacob, que se habían muerto hacía ya cientos de años. Le nombró a Dios 3 personas que Dios amaba. Por eso cuando tú quieres jugar la intercesión de los santos, miéntele a Dios 4 o 5 personas que sabemos que Dios ama. Yo siempre uso a Sor María de Jesús crucificado, a San Charbel, al Padre Pío, a Juan Pablo II. Yo siempre los uso de intercesores. Pero de todos los intercesores, ¿quién es la primera? María. ¿Y puedo oír nuestras plegarias? Por supuesto, no sabemos. Hay que ser muy soberbio para tú de aquí determinar cómo funciona el mundo espiritual. Nadie sabemos cómo funciona el mundo espiritual. 2 cositas muy cortitas solamente, que uno lo preguntó al hermano, que lo dijo el hermano cuando hizo las preguntas, que también nos acusan de que el rosario no está en la Biblia. ¿No se lo han dicho dónde está el rosario en la Biblia? Hermano, si hay algo que está en la Biblia, es el rosario. El Ave María está en San Lucas 1. ¿Dicho por quién? Por el ángel Gabriel. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Está en la Biblia. El Padre Nuestro está en Mateo 5. El Gloria está dentro del Apocalipsis. Y todos los misterios, de los 21 misterios, menos 2, hay 19 misterios que todos están. No hay nada más bíblico que el rosario. Todo está aquí. El que no se dé cuenta porque está ofuscado. Y el último, que es el más peligroso de todo, cuando les dicen que las apariciones de la Virgen María es Satanás el que se aparece. ¿No se lo han dicho? A mí me lo han dicho unas cuantas veces. Y eso es lo más peligroso de todo. Cuando yo empecé a caminar en las cosas del Espíritu, el primer consejo que me dio, y me lo dio Abelardo Mendizábal, que en gloria esté, porque yo era un poco... hacía juicio de las cosas que no entendía de la renovación carismática. Y Abelardo me dijo una cosa que a mí nunca se me olvidó: cuando tú no entiendas algo del Espíritu Santo, mejor te callas y no hagas juicio, porque dice la palabra de Dios que el único pecado que no se perdona ni en esta vida ni en la otra es la ofensa al Espíritu Santo. Y los teólogos dicen que la ofensa al Espíritu Santo es la falta de conversión, y eso es una ofensa al Espíritu Santo, estoy de acuerdo, pero eso es falta del Espíritu Santo. Pero Jesús bien claro dice en la palabra de Dios que cosa es la ofensa al Espíritu Santo, que le dijeron a Jesús: tú echas el demonio por orden de Satanás. Y Jesús dijo: esa es la ofensa contra el Espíritu Santo. La ofensa contra el Espíritu Santo que no se perdona es confundir la obra de Dios con la obra del demonio. Esa es la ofensa al Espíritu Santo. Dios hace una cosa y tú con maldad dices que esa obra que hizo Dios la hizo el demonio. Esa es la ofensa que no se perdona ni en esta vida ni en la otra. Por eso le digo a esa gente: ten cuidado cuando tú dices que yo nunca me irán a decir, yo voy a decir que el pastor está loco o que aquel pastor está en cosas, pero yo nunca voy a decir que aquella iglesia o aquel pastor es el demonio. Nunca me irán a decir eso a mí, porque vaya, ahí está el Espíritu Santo. Cuando uno entienda algo del Espíritu Santo, miren, cállense. Y eso le digo a los hermanos: ten cuidado cuando juzgan las apariciones marianas. ¿Hay apariciones marianas falsas? Por supuesto que hay apariciones marianas falsas. La iglesia es muy cautelosa para definir una aparición mariana. Contrariamente a lo que creen los protestantes, la iglesia católica no promueve las apariciones marianas. Al contrario, cuesta un trabajo grandísimo que la iglesia apruebe una aparición mariana. Pero tú nunca juzgues, díselo. Si tú estás jugando que la aparición de María es el demonio, y esa aparición no es el demonio, es de verdad la Madre de Jesús, ¿tú estás cayendo en qué? En pecado contra el Espíritu Santo, que no se perdona ni en esta vida ni en la otra. Entonces, hasta ahora no tienes pecado porque nadie te lo advirtió. De ahora en adelante, si lo dices otra vez, estás en pecado. Porque como le dije, la iglesia no anima las apariciones. Mire cuántos años lleva Medjugorje y la iglesia no la ha aprobado, ni la va a aprobar. ¿Ustedes saben por qué la iglesia no va a aprobar las apariciones de Medjugorje? Porque no se han terminado. La iglesia nunca va a aprobar una aparición que esté... La iglesia aprueba las apariciones después de muchos años que la aparición se acaba y mira los frutos y mira la vida de los videntes. Mientras la aparición esté andando, la iglesia nunca se va a pronunciar a favor de una aparición, porque la iglesia es muy cuidadosa con las cosas que hacen. Hemos hablado del papel de la Virgen María
Desde Génesis hasta el Apocalipsis hemos refutado los ataques que le hacen a la Virgen María con versículos bíblicos. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado,